Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que nos debe de llenar de indignación. Y es que diferentes periódicos extranjeros se lanzaron con todo en contra de Hugo López-Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el subsecretario de Salud ya declaró y los puso en su lugar. Sin embargo, el día de hoy se da a conocer que estos periódicos extranjeros tienen relación con la oposición y están siendo pagados. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué dijo el subsecretario Hugo López-Gatell? Y lo más importante, ¿quién les está pagando a estos periódicos? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que en los últimos días hemos visto cómo diferentes personajes políticos se le han ido con todo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en específico al subsecretario Hugo López-Gatell. Entre ellos se encuentran exsecretarios de salud en diferentes administraciones en nuestro país, los cuales en su momento nunca hicieron nada por la salud de las y los mexicanos. Y aquí tenemos la información. Cifras sobre la pandemia se someten a voluntad del poder. Narro, Frank y Czech Toriski. Extitulares de la Secretaría de Salud Federal afirmaron que los datos que la actual administración ante la emergencia sanitaria por esta enfermedad no son creíbles, lo que ha generado un problema de certeza en las cifras que informan. En el foro virtual El Momento de la Epidemia, Tendencias y Decisiones en Días Críticos, Julio Frank Mora, secretario de Salud en la administración de Vicente Fox, y José Narro Robles, quien ocupó ese cargo con Enrique Peña Nieto, lamentaron que el Servicio de Vigilancia Epidemiológica se sometan a los dictados del poder y acomode sus mensajes para hacer eco al discurso político. Julio Frank Mora lamentó que el sistema de vigilancia epidemiológica, que había sido ejemplo a nivel mundial, se haya debilitado por la retórica en contra del servicio público que ha sostenido el gobierno federal. Acusó que las declaraciones hechas por el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en las conferencias de informe diario sobre este virus son muy confusas, pues usa conceptos ajenos al lenguaje común de la mayor parte de la ciudadanía. El exsecretario José Narro Robles señaló que esa falta de credibilidad en las cifras y bandazos al hacer operaciones estadísticas llevaron a los cuestionamientos y reclamos de algunos sectores de la sociedad que exigieron que se informara a detalle por la importancia del tema. Estamos casi así por la falta de información y credibilidad en las cifras, por los bandazos que se han tomado al hacer las definiciones operacionales que limitan la posibilidad. Por semanas declaramos que las neumonías atípicas eran por esta enfermedad, y es que estos personajes que ya estuvieron al frente de nuestro país pues simplemente no han hecho nada, y hoy son los que están criticando las acciones que está realizando el gobierno federal para contener a este virus que está haciendo estragos no solamente en México sino en todo el mundo. Pero aquí les comentamos que ya son también periódicos extranjeros los que están atacando de una manera sin precedentes al gobierno de México, y aquí tenemos algunas de estas cifras. Por ejemplo, aquí tenemos a The New York Times, quien lanzó la siguiente nota: cifras ocultas, México desatiende la ola de fallecidos en la capital. El gobierno mexicano no informa de cientos y posibles miles de fallecidos por esta enfermedad en la Ciudad de México, ignorando a los angustiados funcionarios que han contado en la capital más de 3 veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times. Las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas, cuando la Ciudad de México ha estado alertando repetidamente que los fallecimientos no son los que están verdaderamente sucediendo como ellos lo tienen en sus cifras. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el periódico español El País, y aquí tenemos lo que dice: la magnitud de la epidemia en México, una estimación de El País basada en datos oficiales del sistema de salud, apunta
apunta a que el número de contagiados se sitúa entre los 620,000 y 730,000 infectados en México. Aquí tenemos otra nota. México se asoma al pico de la pandemia con su capital cerca de la saturación. Y vemos que son muchos otros periódicos, por ejemplo, también ya se sumó The Washington Post. Y aquí tenemos lo que comentó el subsecretario Hugo López-Gatell de estas 4 notas que lo único que están generando es pánico y desinformación a la población mexicana. Hola, ¿qué tal? Hoy es 8 de mayo de 2020 y estoy analizando varias notas que salieron en algunos periódicos internacionales. Por ejemplo, una nota de la Corresponsalía México del New York Times y una nota del País. Asimismo, el Washington Post y el Wall Street Journal sacaron unas notas muy parecidas donde se enfocan en la idea de que la cantidad de muertes de personas que padecen COVID en México pudiera ser más grande de la que hasta el momento se ha identificado. Y me llama la atención varias cosas en estas notas que quería comentar. La primera es que efectivamente, como hemos comentado desde hace varias semanas y en repetidas ocasiones, las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicas, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia, evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID, pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas esperábamos tener el momento acme, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas 4 notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos, los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud, y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno
de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces, toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Esto fue lo que dijo el subsecretario Hugo López-Gatell y lo cual es completamente cierto, porque todos los días se informa lo que está sucediendo en nuestro país a raíz de esta enfermedad, y hemos sido testigos como diferentes personajes, y aquí tenemos el claro ejemplo, han tratado de denostar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador una y otra vez. Por ejemplo, aquí tenemos a Denise Dresser, a Felipe Calderón, a Pascal Beltrán del Río, a León Krause y por supuesto no podía faltar Carlos Loret de Mola. Pero lo que hoy se da a conocer es lo que nos llama la atención, y es que el autor del artículo de New York Times que asegura el ocultamiento de estos fallecidos está ligado a Claudio X González. La publicación no representa ninguna evidencia y solo se justifica con información otorgada por supuestas fuentes anónimas y por opinión de José Narro Robles. El periódico estadounidense de New York Times publicó un polémico artículo bajo el título "Cifra escondida, México ignora ola de fallecidos por esta enfermedad en la capital", firmado por el periodista Assam Haem. Según el texto, el gobierno de México estaría escondiendo fallecidos, ya que la Ciudad de México debería tener 3 veces más fallecidos por esta enfermedad que lo reportado por las autoridades. Sin embargo, la publicación no presenta ninguna evidencia y solo se justifica en información otorgada por supuestas fuentes anónimas y por opiniones de José Narro Robles, quien, ya lo comentamos, fue exsecretario de Salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cabe mencionar que el autor de la nota, Hassam Haem, está vinculado con el magnate Claudio X González Guajardo, uno de los opositores más extremistas que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. En agosto del 2017, Haem ayudó a impulsar la imagen de González Guajardo con el artículo titulado "Un empresario activista lucha contra la corrupción en México", y se convierte en un blanco del Estado, que también se publicó en The New York Times. Además, Rompeviento TV dio a conocer que dicho periodista mantiene amistad estrecha con Darío Ramírez, director general de comunicación de México contra la corrupción y la impunidad, organización que le pertenece a Claudio X González. Vaya notición, y es que es obviamente claro lo que está sucediendo, porque no puede ser posible que 4 periódicos de los más grandes a nivel internacional saquen en el mismo día una nota en contra de las acciones que se están haciendo en el gobierno y de que México estaría ocultando las cifras. Además, se suma a todos estos comentarios y ataques que están realizando otros personajes como Carlos Loret de Mola, estos exsecretarios y también Felipe Calderón. Y es que ellos están molestos porque en nuestro país se están haciendo las cosas bien, y pues todos estos mecanismos que se están implementando por el gobierno federal están dando frutos en nuestro país. Nosotros como ciudadanía debemos de seguir las recomendaciones que se hacen por parte del gobierno federal, porque esta situación es pues tarea de todos, y para salir adelante debemos de hacerlos unidos. Esperemos que estos personajes que están haciendo estos actos pues tengan que pagar, y sobre todo que ya no vuelvan a realizar este tipo de hechos que lo único que hacen es perjudicar a las y los mexicanos. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, que me dejes tu comentario en la parte de abajo, pero sobre todo que compartas este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.